Hoy hablaremos de Richard Ramírez. Richard Ramírez, su infancia, las víctimas y su perfil criminológico, conocido también como el acosador nocturno, The Night Stalker, de origen estadounidense, fue un asesino en serie y agresor sexual, que quitó la vida a más de 12 personas. Ramírez recibió el apodo de acosador nocturno o merodeador nocturno, ya que solía atacar a las víctimas en sus casas, en horas de la madrugada. Los crímenes cometidos por Richard Ramírez los llevaría a cabo entre los años 1984 y 1985, en la ciudad de Los Ángeles, California. El modus operandi para perpetrar sus asesinatos careció de un método en particular, por lo que no era identificable en ese aspecto. El acosador nocturno violaba a sus víctimas y luego las asesinaba de forma salvaje. Richard Ramírez fue condenado por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales destacan menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Y por si no saben qué significa sodomía y felaciones, varón que penetra analmente a alguien como parte de sus prácticas sexuales. Se aplica particularmente a los varones homosexuales que practican la sodomía. La felación es una práctica íntima que consiste en introducir el órgano genital masculino en la boca de otro individuo. Nacimiento y vida familiar. El nombre del acosador nocturno, elegido por sus padres al momento de nacer, fue Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Este nació en El Paso, en el estado de Texas, el 29 de febrero del año 1960. Sus padres Mercedes Muñoz y Julián Ramírez eran inmigrantes mexicanos. El matrimonio entre Mercedes Muñoz y Julián Ramírez fue bastante conflictivo. El padre de Ramírez, trabajador de una empresa ferroviaria, era un hombre violento que acostumbraba a golpear salvajemente a su mujer y a sus hijos. Al igual que muchos perfiles de asesinos en serie, Richard Ramírez en su niñez estuvo inmerso en un ambiente violento, dadas las múltiples palizas que le propinaba su padre. Siendo aún muy pequeño, tuvo un accidente en el parque, donde recibió un duro golpe en la cabeza que le produjo convulsiones, por lo que fue diagnosticado con epilepsia, la cual le duraría hasta el periodo de la pubertad. Problemas en la niñez y malas influencias. Richard, nacido en el seno de un matrimonio disfuncional, tuvo severos conflictos en su niñez dado el carácter maltratador y golpeador del padre, y unido a esto, sería fuertemente influenciado por su primo de nombre Mike, el cual fue un militar que había servido en la guerra de Vietnam. El primo de Richard solía contarle anécdotas sobre las diversas torturas y mutilaciones que habría realizado a diversas mujeres vietnamitas, y además le mostraba imágenes de los horrores que realizó, tales como violaciones, torturas y asesinatos. También le enseñaría a Richard técnicas para asesinar, las cuales habría aprendido en el ejército estadounidense. Richard Ramírez y su primo Mike establecieron una relación muy cercana y estrecha, reuniéndose constantemente a compartir ideas sobre satanismo y fumar marihuana. En esta cercanía, Richard, también llamado Ricky, presenciaría las duras palizas que el primo Mike solía propinarle a su esposa, y esto le hacía sentir un cierto morbo. Teniendo Richard 13 años de edad, sería testigo presencial del asesinato cometido por Mike sobre su esposa, tras una acalorada discusión. Mike, totalmente poseído de la ira, tomó su escopeta y le disparó a su esposa en la cara, asesinándola instantáneamente. Mike fue arrestado por la policía y encarcelado, pero al cabo de un tiempo logró salir en libertad, ya que ganó el juicio donde alegaría que al momento del crimen, se encontraba drogado. El primo Mike se convertiría desde allí en la más nefasta influencia que tendría Ramírez. El inicio de su carrera criminal. Bajo la influencia de su primo Mike, Richard iniciaría a muy temprana edad su carrera criminal. Cuando se drogaba junto a su primo Mike, ambos salían a la calle a robar para poder comprar droga. Y desde allí comenzarían los desmanes y actos criminales de Ramírez. Ya para el año de 1977, Richard Ramírez, con apenas 17 años, sería encerrado en un reformatorio juvenil, teniendo a sus espaldas una serie de acusaciones por delitos menores.
Más tarde, en el año de 1982, sería arrestado y además juzgado por posesión de drogas, para luego salir en libertad condicional con cargos. Tiempo después, se mudaría a San Francisco y posteriormente a la ciudad de Los Ángeles. Para este momento, Richard se habría convertido en un adicto a la cocaína y seguiría cometiendo delitos menores, como el robo. En adelante, se volvería un experto en el manejo de armas de fuego, y pasaría a formar parte de una secta satánica. En el año de 1983, Richard regresa de nuevo a la cárcel por haber robado un automóvil. La condena duraría un año, pero el acosador nocturno nunca vería como opción el reformarse, por lo cual seguiría consumiendo cocaína y cometiendo delitos, que con el tiempo se volverían grandes crímenes. Cuando Richard Ramírez comienza a cazar sus víctimas para violarlas y posteriormente asesinarlas, en ese momento crucial solía escuchar una canción del grupo de rock AC/DC titulada Night Prowler, cuya temática trata de una historia que relata el miedo que una persona siente al estar sola en casa a altas horas de la noche, y percibir la presencia de alguien que la observa. Desde aquí nacería el famoso apodo con el cual se identificará en adelante a Richard Ramírez, como el acosador nocturno, víctimas y su primer asesinato. El 28 de junio del año 1984, Richard Ramírez, el acosador nocturno, tras consumir cocaína, salió en su coche y se detuvo en la calle Glassell Park en Los Ángeles, frente a la casa de una anciana de 79 años de edad de nombre Jenny Vinco. El asesino entró por la ventana y atacó a la anciana, violándola para luego apuñalarla, propinándole múltiples laceraciones que le ocasionarían la muerte. Segundo asesinato. El 17 de marzo de 1985, Richard Ramírez, en horas de la noche, merodearía la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández. Esta joven compartía su casa con una amiga y compañera de estudios, Dalo Kesaki. Richard entró al garaje de la casa de María y le disparó a matar. La chica, de forma instintiva, en el momento en que el asesino le dispara, levanta la mano donde llevaba las llaves del coche, y en ese momento la bala rebota en las llaves y la víctima se deja caer al suelo fingiendo su muerte, por lo que cuando Richard se descuida, la víctima logra escapar con vida. Kesaki, la compañera de María, al escuchar la detonación se esconde, pero debido al nerviosismo se asoma y el delincuente le propina un disparo asesinándola. Con este crimen, ya Richard Ramírez habría despertado el diablo que llevaba dentro, y no contento con lo ocurrido, emprende la búsqueda de una nueva víctima, que acabaría en que esa misma noche se encargaría de asesinar a la joven Tsai Lian-yu. Asesinato del matrimonio Sacere. Habiendo pasado tan solo 10 días del cruento ataque ocurrido el 17 de marzo de 1985, el 22 de ese mismo mes, el acosador nocturno asesina a Vincent Sacere, de 64 años de edad, y Maxine, su esposa, quien contaba con 44 años. Este matrimonio era dueño de una pizzería en la ciudad de Los Ángeles. Ramírez entra al hogar de los Sacere y asesina de un disparo a Vincent Sacere. Posteriormente se encarga de abusar sexualmente de Maxine para luego asesinarla apuñalándola hasta sacarle los ojos. Cuando el asesino fue juzgado años más tarde, confesaría en un tono muy frío que le sacó los ojos a la víctima estando viva. Ya para ese entonces, las autoridades se encargaron de desplegar un operativo policial, el cual no obtenía resultados. Richard Ramírez nunca mostró un patrón a la hora para ejecutar sus asesinatos, ya que éste solía cambiar el tipo de armas para cometerlos, puñales, armas de fuego, entre otras. Además, en ocasiones robaba a sus víctimas y en otras no lo hacía. Por tal razón, este caso resultó complejo y obstaculizador para las investigaciones que llevaban a cabo las autoridades competentes. Asesinatos de William y Lily Doy. En el año de 1985, el acosador nocturno nuevamente sale al ruedo a atacar a nuevas víctimas. Esta vez se trató de un matrimonio de ancianos, cuyos nombres eran William y Lily Doy, de 66 y 63 años respectivamente.
como era su costumbre, Richard Ramírez irrumpe en la casa del matrimonio a la medianoche, donde le da un disparo al anciano, y en ese momento su esposa comienza a gritar en su habitación, y el asesino la amenaza y la golpea salvajemente. Posteriormente la lleva donde el marido se encuentra agonizando y la obliga a entregarle el dinero y las joyas. Luego de esto, la lleva de nuevo a la habitación, donde la agrede sexualmente. El anciano, herido de gravedad por el balazo de Ramírez, tuvo la fortaleza de llamar al 911 pero no pudo emitir ni una sola palabra. Sin embargo, el servicio de emergencias logró rastrear la llamada telefónica, para dar parte a la policía inmediatamente, la cual llegó al hogar de los ancianos con una ambulancia, pero ya para ese momento el asesino había escapado. Tristemente William Doyle no logró sobrevivir, pero su esposa sí, por lo que en adelante ésta se encargaría de dar a la policía la descripción exacta del asesino. Otras víctimas. El ataque a la pareja de ancianos se conocería rápidamente en toda la ciudad de Los Ángeles, alarmando con esta noticia a toda la comunidad, lo cual desataría la histeria colectiva de sus habitantes. Un mes después de haber cometido este asesinato, el acosador nocturno asalta el hogar de Malvia Keller de 83 años y Wolf Blanche de 80 años. El asesino atacó salvajemente con un martillo a Malvia Keller, mientras ésta se encontraba dormida, y este acto lo repitió con Wolf, a la que además de golpear salvajemente, también agredió sexualmente. Las ancianas serían encontradas por la policía al otro día del crimen, del cual solo una lograría sobrevivir. Ramírez, un día después de cometer este abominable hecho con las dos ancianas, encuentra a una nueva víctima de nombre Ruth Wilson, de 44 años de edad, la cual tenía un hijo de 12 años. El asesino entró por la ventana de la casa de Ruth Wilson, donde se encargó de esposar a su hijo y encerrarle en un armario. Ruth supuso que se trataba de un asalto y espontáneamente le entregó al criminal su dinero y sus joyas. El asesino, luego de recibir esto, procedió a atar a la mujer violándole salvajemente. Ramírez huyó del sitio, dejando con vida a Ruth, y en ese momento comenzaría la cuenta regresiva del acosador nocturno, ya que con las descripciones de la víctima, la policía realizaría el primer retrato hablado de Ramírez. En los meses posteriores, el número de asesinatos del acosador nocturno aumentaría significativamente, llegando a sumar innumerables víctimas por robo, abuso sexual, además de indicios de prácticas satánicas ejecutadas por el asesino. Debido a la cacería que comienza la policía de Los Ángeles con el retrato hablado de Ramírez, este se vería obligado a huir, mudándose a la ciudad de San Francisco, donde encontraría nuevas víctimas. Arresto y condena. El 24 de agosto del año 1985, Ramírez ataca a William Carnes y a su novia. El asesino hiere de gravedad a William y posteriormente ataca a la chica agrediéndola sexualmente. Luego de consumado el horrible hecho, la chica llamó al 911. Simultáneamente un vecino de la zona, al ver un coche estacionado de manera sospechosa, decide apuntar su matrícula y se la entrega a la policía, la cual logra encontrar el vehículo pero no al asesino. Sin embargo, las investigaciones policiales prosiguieron y se encontraron las huellas dactilares de Ramírez en el vehículo, las cuales posteriormente fueron confrontadas con la base de datos y por fin encontrarían el rostro del acosador nocturno. La fotografía sería difundida por todos los medios de comunicación. Regreso a Los Ángeles y detención. Cuando Richard Ramírez decide regresar a la ciudad de Los Ángeles, es inmediatamente identificado por las personas que se encontraban en la estación de autobuses. Este intentó huir en un vehículo robado, pero la comunidad lo atrapó, y en ese momento la policía tuvo que intervenir ya que iba a ser linchado por la multitud de personas que allí se encontraba. Sentencia. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, fue sentenciado en el año de 1989 a pena de muerte e inmediatamente recluido en la antigua cárcel de San Quentin en California. Sin embargo, debido a las muchas apelaciones, esta no llegó a consumarse. Richard Ramírez fallece por insuficiencia hepática el 7 de junio del año 2013, a los 53 años de edad.
Perfil psicológico de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Richard Ramírez asesinó a 14 personas entre los años 1984 y 1985. Este asesino no tenía un modus operandi específico para llevar a cabo sus asesinatos, lo cual hizo más difícil la tarea de los investigadores y la aplicación de técnicas de perfilación criminal. El acosador nocturno se iniciaría en este terrible mundo como agresor sexual, para luego asesinar a la mayoría de sus víctimas. Además, para tales fines, utilizaba diversidad de armas blancas y de fuego, entre las que se encuentran puñales, bates y armas de fuego, entre otras. A este temible asesino no le importaba, en ocasiones, dejar objetos que lo incriminasen en los asesinatos que cometía, ya que él consideraba que estaba protegido por Satán. Esto daba lugar a escenas del crimen organizadas y desorganizadas, lo cual lo hace un asesino atípico. Pero sin duda, nos encontramos ante un asesino en serie, que produjo la muerte a más de 3 personas, con periodos de enfriamiento entre sus crímenes. En el año de 1989 fue sentenciado a pena de muerte, momento en el que afirmó: Lucifer está entre nosotros.